Se puede embrujar a alguien, obligarlo a que se enamore. Se puede hacer un hechizo, un amarre de amor, un endulzamiento. En este capítulo van a escuchar historias asombrosas y van a conocer los secretos de la brujería de aquellos que aseguran poder hacer amarres de amor. No se puede perder ningún minuto porque esto va a estar increíble, solo aquí en Más Allá. Dicen que una cantante mexicana, una influencer, le hizo un amarre de brujería a otro y lo enloqueció. Lo hizo doblegarse, arrastrarse a sus pies. Les vamos a contar cómo utilizan las velas los brujos, los supuestos brujos, para quebrar a las personas, para quebrarlas emocionalmente, enamorarlas. Los amarres de amor, velas a las que les hacen oraciones, rituales, fluidos. Van a conocer secretos de brujería y vamos a conocer casos asombrosos, increíbles, que usted seguramente nunca había escuchado. Y para hablar de eso estamos con personas que investigan, no son practicantes, no son brujos, son investigadores sociales, profesora universitaria. Además de eso, ha publicado y escrito varios informes y viene un libro más adelante. Rubiela Hernández. Rubiela, gracias por estar aquí. Me siento muy honrado que una investigadora social esté con nosotros y nos vaya a develar esos secretos retorcidos y oscuros de brujería. Es un tema muy llamativo y sé que a la gente esto le provoca bastante curiosidad. Cuando hemos tratado estos temas en vivo en algunos programas, las personas preguntan mucho y quieren saber. Yo aquí no voy a dar recetas, o por lo menos no completas, pero sí, efectivamente, Esteban, es un tema muy interesante y que históricamente nos deja ver incluso cómo ha cambiado la sociedad. Desde que en la Edad Media eran las mujeres las que más hacían amarres de amor, a que hoy día son los hombres quienes quieren amarrar a las mujeres. Eso denota ya muchos cambios en nuestra sociedad. Entonces, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hay personas que dicen, Rubiera, antes de presentar a nuestra otra invitada, que no es invitada, sino hace parte de este programa, quería preguntarte, hace un tiempo yo escuché la historia de una persona que me decía que al hermano le habían hecho un amarre y que prácticamente estaba enloquecido, que cerraba los ojos y veía a esa persona, Ujú. que tenía una necesidad de tomar el celular y escribirle a las 2 de la mañana, que si esa persona le decía, necesito que venga, necesito que llegue aquí, hasta digamos, a un lote, a un campo a kilómetros de distancia, la gente va y camina y llega hasta allá y les pide lo que sea. Es realmente extraño. Es como si pudieran doblegar la mente. Bueno, hoy vamos a ver un poco desde las cosas más inocentes, como darle chocolate con ruda y otro par de cosas a sus amantes, o para que esas personas sientan ese desespero, hasta incluso algunos rituales que involucran la necromancia y que buscan las almas de los difuntos para que vayan allá y desesperen a esa persona y tengan esos síntomas como los que pues has descrito. Entonces es toda una gama, por eso los conjuros, los hechizos de amor no se pueden catalogar como, o no los catalogan como magia negra ni como magia blanca, sino que están ahí como en un medio porque toman de todo. Entonces hoy lo vamos a ver. Les dicen magia roja, ¿no? Sí, También. pues en principio hablan de la magia roja, aunque yo pues con lo que he estudiado, realmente eso de la magia roja, la blanca, la negra, la verde, realmente a mí me parece que todo se va sobre el mismo principio. Creo que es un poco como etiquetas realmente que le ponen que no, para mí no van al caso, realmente todo responde a un mismo principio mágico religioso. Y finalmente, antes de presentar a nuestra otra invitada, tú hablaste de necromancia, que es lo que vamos a presentarle. ¿Necromancia qué es? La necromancia, bueno, realmente es el poder adivinar el futuro con los muertos, ¿sí? Yo le pido a las ánimas de mis seres queridos o a alguna ánima en particular que me diga qué va a pasar con cierto negocio o qué va a pasar con cierto tema. Ese es como el principio de la necromancia, pero pues también esa comunicación con los muertos, ese ritual con los muertos se ha usado para pedirles favores y esos favores a veces se buscan ánimas que están en pena. Vamos a ver cómo también se habla, por ejemplo, de ánima sola, que aquí en Colombia también tiene un culto bastante extendido, y es cómo lo llamo para que haga por mí ciertos favores y yo le devuelvo con rezos o con algo.
tengo que devolver algo. Entonces es bastante interesante todo lo que se puede ver allí. Y bueno, también estamos con una periodista investigadora también, tiene su propio canal, lo pueden buscar, se llama Ventana al Misterio, que hace parte de este equipo de Más Allá, es socia de este programa. Aquí abajo les dejé un grupo de WhatsApp que dice Viaje al Misterio, porque queremos ir con usted también a Egipto, a conocer las pirámides, a navegar sobre el río Nilo. ¿Se imagina? Usted y yo y muchas personas más, viendo las pirámides, viendo los ojos a la esfinge. Bueno, si quiere ir a Egipto y conocer el misterio, aquí abajo está y ahí les damos toda la información. Yo mismo les respondo. Pero estamos nada más y nada menos que con Joana Arenas. Joana, gracias por estar aquí en Más Allá, que es su podcast literalmente. Don Esteban, gracias a usted y un placer estar aquí con Ruby compartiendo estas historias que son muy particulares porque también la gente a través de la magia lo que pretende, en este caso que vamos a hablar de amarres, es doblegar al otro, ¿no? Manejarlo, controlarlo y cómo esto de alguna manera también pues podemos ver que es tan perturbador, tan oscuro y tan sucio el solo hecho de pensar en controlar a otro simplemente para que esté por amor entre comillas, con uno es realmente aterrador todas las historias de amarres. Y hace poco, antes de contar los secretos de brujería que vienen más adelante, en un podcast muy conocido en México que se llama Las Morras Malditas. Nosotros producimos de Colombia, son hermanos nuestros, hermanas nuestras mejor, en el mundo del podcast. Se presentó una cantante muy conocida, muy talentosa, Yeri Moa, que confesó en vivo que había hecho un amarre de amor. ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que empecemos ubicándonos históricamente. Cuando hablamos y empezamos a hablar de la magia asociada al amor y al sexo, que finalmente son dos aristas de los seres humanos que son muy importantes, nos ubicamos en la Edad Media y en los primeros registros que se hicieron de las brujas que fueron arrestadas por temas inquisitoriales. Cuando ellas hablaban de por qué hacían este tipo de magia, pues se pueden, digamos que, tipificar diferentes espacios en donde ellas desarrollan estos procesos. La magia del amor y del sexo no está supeditada solamente al atraer o al doblegar a una persona. Hay diferentes tipos de magia y hay diferentes categorías. Una está hecha para atraer, que yo quiero que tal persona se enamore de mí, que se fije en mí, que de una u otra manera se desenamore de la persona con la que está y se fije en mí. Esos son como la primera categoría. Hay hechizos de dominación, que es, bueno, yo estoy con esta persona, pero además la domino. O de donde quiera que esté, el ejemplo que dabas al inicio, donde quiera que esté la traigo y hago que esa persona prácticamente pierda su voluntad y haga lo que yo le diga que tiene que hacer. Hay hechizos que se practican para que regrese ese ser que se fue. Cuando las relaciones se terminaron, entonces dice, no, yo voy a hacer un hechizo para que esa persona vuelva a mí, me vuelva buscando. A veces ni siquiera es para tener una relación, sino por hacerle sufrir, por hacerle estar ahí detrás de esa otra persona diciéndole, no, ahora ya no. Entonces deja ver, entrever pues como esa envidia, los celos y la ira y bueno, esos sentimientos tan oscuros de los seres humanos. Hay hechizos para romper relaciones. Cuando hay un matrimonio, cuando hay una pareja y alguien le siente envidia, ni siquiera es porque quiera estar de pronto con alguno de ellos dos, sino por acabar la relación. Entonces, esa es otra tipología de amarres de amor. Hay uno que me parece que es, pues, muy duro, que es el que usan las mujeres para evitar la violencia doméstica, para que el esposo no les pegue más, para que las trate con cariño. O sea, detrás de todo esto no solamente estamos viendo el lado oscuro y egoísta de una persona, sino estamos viendo problemas de la sociedad reflejados a través de la magia. Y hay uno que me parece muy divertido, que son los hechizos discrecionales, que se usan para que las personas no se den cuenta que yo le estoy siendo infiel. Entonces yo estoy siendo infiel con alguien y entonces yo lo embobo para que esa persona no sepa que yo le estoy siendo infiel o que si llega a haber algún trazo de que algo está pasando, pues yo me haga como el loco y ahí no pasó nada. Entonces, como nos damos cuenta, la magia y los hechizos de los amarres que tienen que ver con amor y sexo no son solamente el hecho de que yo me obsesioné con alguien y quiero traerlo, sino hay una cantidad de aristas alrededor y de cosas que pasan y que vienen pues documentadas
documentadas desde la Edad Media. ¿Qué pasaba? Que antes en la Edad Media, pues los hombres escaseaban. Las mujeres que eran de clase alta, pues tenían sus matrimonios arreglados y pues tenían que casarse con quien tuvieran que casarse y no había allí ni amor ni incluso satisfacción sexual, sino el tema era la procreación y fin. Pero la gente pobre la tenía más difícil porque muchos hombres estaban en guerra o muchos hombres no estaban cerca. Entonces las mujeres se peleaban por los hombres. Y además tener un hombre, pues recordemos que en esa época una mujer siempre fue vista por debajo. Si no tenía un hombre, pues no tenía quien la mantuviera, no tenía quien estuviera con ella. Entonces para ellas era muy importante garantizar que ese hombre que las embarazó se casara con ellas, que estuviera a su lado, que si ya tenían una pareja no se fijara en otra mujer, no tuviera, o sea, esos hechizos de que no pueda tener un buen desempeño sexual en otro lado para que siempre se quede conmigo. El origen era de la angustia de quedarme sin una pareja. Hoy día, y viendo precisamente el canal que tú hablabas, el de las morras malditas, allí una información allí bien interesante en donde contaban que a los brujos de amarres hoy día acuden más los hombres que las mujeres. Entonces la mecánica de la sociedad cambió porque pues hoy día son menos las mujeres que quieren comprometerse y más los hombres que quisieran doblegarlas y que estuvieran con ellos. Entonces es un reflejo básicamente de lo que ocurre en nuestra sociedad. Y lo que decía Jerry Moa es muy interesante porque ella decía que ella creció en Veracruz, en México. Un saludo a la gente de Veracruz. Y allá estaba acostumbrada a ese entorno mágico. Entonces ella decía, no, desde pequeña llegaban allá donde el brujo y les hacían la limpia, así, ¡buah! Le echaban la limpia. Y ella dice, no, desde pequeña siempre escuchaba sobre brujos, sobre brujería, sobre magia. Y un día, ella es muy joven, le hicieron daño sentimental y ella dijo, me sentía muy herida, cogí una foto, unos muñecos, que es lo que usan, los amarré, ella misma los claveteé, dice en otros lugares, otros dicen que es con un alambre. Depende del país. Hay países donde los ligan incluso con un alambre y puntillas y tachuelas. Y dice que los llevó hasta un panteón, un cementerio, y ahí los dejó. Y era una forma de venganza, lo que tú decías, hay diferentes formas. Y ella lo dijo y fue un revuelo, que una persona más o menos conocida, no más o menos, muy conocida en su país, diga, sí, yo hago amarres y lo hice en venganza. Es bastante interesante ese caso, ¿no, Johanna? Ese caso es muy particular por lo que dices, porque es un personaje público. Esta mujer es cantante, es youtuber, además pues tiene este canal de YouTube y entonces estaban hablando precisamente del tema de los amarres de amor y es bien particular esto que ella comenta, porque claro, viene de su cultura, desde pequeña, como ella decía, desde Veracruz, allá en México, y ella decía que toda su familia practicaba de alguna manera ciertos rituales, que de hecho tanto ella como sus hermanos, como sus primos, siempre cuando estaban pequeñitos, la abuela y la mamá los llevaban donde el brujo del pueblo para que les limpiara el mal de ojo. Entonces desde ahí ya podemos entender que el contexto de esta mujer viene desde ese pensamiento mágico, desde esa idea del tema de la brujería o de los rituales. ¿Qué contó ella en ese entonces? Contó que efectivamente a un exnovio le había hecho un amarre. ¿Cómo lo hizo? Cogió la foto de los dos, hizo unos muñequitos, pero ojo Esteban, porque ella fue donde una Ujú. bruja, Sí, sí. ella fue donde una hechicera y la hechicera le dijo, yo le digo cómo puede hacer este ritual, pero seguramente el espíritu al cual usted le va a ir a entregar ese ritual le va a cobrar por eso, que era lo que nos explicaba Ruby y que seguramente ahora nos va a ayudar a desarrollar más, porque esta mujer en este ritual que explicó tiene un dato particular y es que fue y enterró ese fetiche que le entregó esta bruja, fue y lo enterró a un cementerio y de alguna manera ahí practicó la necromancia, ¿no? Utilizó una tumba para enterrar ese amarre de amor y luego lo que cuenta es que una de sus mascotas perdió la vida muy poco tiempo después de que ella hizo todo este ritual. Cuando le consulta a la bruja le dice, yo le dije a usted que algo tenía que entregar
a cambio de ese ritual que realizó. Entonces vemos como todo ese pensamiento mágico que esta mujer tiene desde pequeña, pues lo traslada a un hecho de amor que luego ella también, hay que decir, dentro de ese podcast dijo que de alguna manera ella se arrepentía de haber hecho eso, pues porque cobró la vida de su mascota, pero que además también entendió que esto pues es algo negativo y que no debería hacer esto para amarrar a una persona para que esté a su lado. Y es lo que yo le iba a preguntar a Rubiela, y que esto es muy interesante. Dicen que cuando uno hace brujería, algo se cobra. O sea, no es como, yo hago brujería y le mando a esta persona la mala energía. No, que tienen que estar blindados porque todo se devuelve en una proporción. Es como si en el universo, dicen los místicos, como es arriba es abajo y un montón de palabras. Es como si todo lo que usted hace tiene una consecuencia y se devuelve a veces el doble, dicen algunos, o algunos dicen que tiene que haber una proporcionalidad. Por eso es la idea de lo que yo hago mal, de alguna manera se me va a manifestar en mi entorno. Y ella dice, no, le hice un amarre con 2 muñecos, los enterré por ahí en un panteón, en un cementerio, pero después el animalito que tenía, el perrito, que uno ama tanto ya a sus animales como hijos, la mascota, se empezó a enfermar. Así, se secan, quedan así todos secos en los huesitos. Y el pobre animal, tullidito, y se murió. Y ella dice, fue porque como yo hice ese amarre contra esa persona para desesperarlo, pues la bruja que consulté me dijo, se le devuelve. Y por eso usted tuvo que entregar ese animal que tanto quería, que le dolió para causar ese daño. ¿Qué podemos hablar de eso, de esas consecuencias en el mundo espiritual, desde esos pensamientos místicos que trae a hacer este tipo de procedimientos? Bueno, digamos que en un principio mágico no se habla de un pagar lo que yo he hecho, pero sí hablamos de un causa-efecto. Entonces, cada cosa que yo hago, cada situación que muevo, pues por supuesto tiene un efecto espiritual y es un efecto que se regresa a la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que también va en la proporcionalidad acerca de cómo hacen este proceso, porque hay unos que pueden parecer muy inocentes, pero que finalmente pues tienen la misma intención. Entonces, el hecho de, en Bogotá, por ejemplo, se escuchaba mucho por allá en los años 70, antes que le dio chocolate, pero hablaban de que el chocolate iba con ciertos fluidos corporales y que adicional a ello tenía ciertas plantas para disimular el olor y que era una forma de que su pretendiente, asegurar el pretendiente que se estaba teniendo allí. Y puede parecer, entre comillas, sencillo, pero es parte del principio mágico. Entonces, para esto se habla primero del uso de las plantas, de lo velé, entonces lo tengo en la foto y lo tengo alumbrado, que suena tanto en las canciones que me tienen alumbrado, pues sí, efectivamente, es que es parte de la magia, poner la foto de la persona, poner la foto a San Antonio. San Antonio es el santo que en el sincretismo yo uso y pongo de cabeza si estoy soltera pues para revertir la soltería, o se habla también así como hay una gran devoción a Santa Marta, que la misa de Santa Marta, que la gente va, que es como muy común en Bogotá. También está su antítesis, que es Marta la Mala, que viene siendo es como la misma Santa Marta, pero a la que se le pide todo lo opuesto. Es como si yo hablo de la Virgen de Guadalupe y la Santa Muerte, guardando las proporciones. En Santa Marta pasa lo mismo, está la Santa, que es Marta, y está Marta la Mala. Entonces hay una cantidad de recopilación de conjuros de la Edad Media que hoy día todavía se usan, en donde le piden a Marta la Mala que le traiga a ese ser querido o que apacigüe a ese ser querido para que no le pegue, o que si le pega le duela más a él de lo que le duela a ella. O sea, hay una cantidad de cosas que uno va y mira. A mí me pareció muy curioso, las encontré en unas recopilaciones de juicios inquisitoriales en Andalucía en el siglo XVI, pero cuando uno ve las investigaciones de la Universidad Nacional hoy día en temas de brujería, las oraciones se mantienen. O sea, se vino con la conquista, llegaron aquí y se siguen usando. Con 2 te miro, con 3 te ato, tu sangre bebo, el corazón te ato. Y bueno, no voy a decirla toda completa porque no es mi intención, pero todavía se usa ese tipo de rezos, ¿no? Entonces se busca la foto de la persona, la magia por contagio o la magia por simpatía, o ya empieza a evolucionar, ¿no? Entonces, después de usar semillas de lecho, usar romero, usar ruda, bueno, es las plantas que tradicionalmente se usan como
con ese poder que tienen atraer a la persona, ya vienen cosas un poco más escatológicas y más fuertes, como el uso de ropa interior, de pertenencias de la persona. Los muñecos de cera que tienen para algunos más efectividad cuando le roban cabello de esa persona, uñas de esa persona, o sea, y se los ponen al muñeco. Es una cosa que es bastante turbia. Y desde amarrarlos con una cinta roja, los dos muñecos, para que estén siempre juntos, hasta clavarlos para que sea hasta la muerte. Bueno, yo no sé, una persona de estas, si con el paso del tiempo se arrepentirá de hacer una situación, de tener ahí a esa persona, pues sin voluntad, porque de lo que se, o sea, de lo que se habla es que estas personas están ahí a tu lado, pero pierden algo de su vitalidad. No están completas, están ahí atontadas, es como lo que la otra persona diga y lo manejo de esa manera. Pero luego, después de los muñecos y eso, está el hecho de los cementerios y el de pedirle a las almas, que generalmente se buscan a las almas sin descanso, a las almas en pena o al ánima sola, que también hay muchas personas que le piden, hay un culto fuerte en Colombia al ánima sola, de haga que esta persona esté conmigo o haga que esta pareja se separe, pero ya cuando yo involucro ese tipo de cosas tengo que pagar un tributo. Yo tengo que ser consciente que si yo le voy a pedir un favor, pues es como funciona la novena de las ánimas del purgatorio. Yo le hago la novena de las ánimas para que me consigan trabajo. Eso sucede aquí, eso es muy común. O yo le hago la novena de las ánimas para que tal persona se sane. Pues aquí sucede igual. Yo le voy a pedir a esta ánima específicamente que vaya y que atormente a esa persona, pero yo tengo que pagar un tributo a esa alma y a veces no son necesariamente cosas que queremos pagar como tributo, como en este caso la muerte de la mascota, que pues no hay una explicación científica, pero ocurre, sucede de esa manera. Sí, y Joana, y hay una cosa muy interesante que es que mucha gente nos dice con lo que estaba contándonos Rubiela, sí, hay que pagar algo, o sea, algo se va. Y entonces a veces los brujos dicen, ojo, que si yo le amarro a esta persona, después no se la va a poder quitar. O Ujú. sea, usted tiene que ser consciente que desamarrarlo es muy difícil y va a sufrir usted, pero si quiere yo le hago el trabajo. Otros dicen, pero usted va a perder algo. Entonces recuerdo mucho una historia de alguien que dijo, que estaba enamorado de una chica, que estaba enamorada de un tipo que decía, no, este tipo me encanta, además es millonario. Vamos por las dos, porque es guapo y tiene plata, pero está casado. Entonces le hace el amarre en un pueblo que se llama, una ciudad que se llama Sogamoso en Boyacá, en Colombia. Le hace el amarre, el tipo era un millonario, tenía un montón de cultivos de papa, o sea, era un tipo con mucha plata. Y entonces le hace el amarre, el tipo deja a la mujer y a los hijos y se casa con ella y al rato se quiebra y pierde todo y ella tiene después que mantenerlo. Y dice, es mi maldición. Tuve que pagar eso, lo tengo a él, pero ya no es el mismo. Me llegó, era un magnate, un tipo millonario, guapo, y después me lo entregaron, se le cayó una pierna por diabetes, se engordó como si fuera una morsa y después se quebró y ya no tiene plata. La mujer se quedó con el dinero en el arreglo y él ahora tengo que cargarlo. Es como si hubiera una maldición con eso, ¿no? Como que no amarro al que quiero, sino se me va a entregar algo que tengo que de alguna manera devolver. Esteban, me haces recordar la entrevista que le hiciste en Historias Paranormales a Selene, una bruja que estaba explicando ciertos rituales y habló específicamente de eso de los amarres. Y decía que una muchacha muy joven fue hasta donde ella y le pidió que le hiciera un amarre de amor porque ella quería dominar a ese hombre, que solo la mirara a ella, que solo estuviera con ella, que solo estuviera pendiente de ella. Y Selene le hizo la advertencia, según lo que ella misma explica. Le dice, si usted quiere un amarre, ese amarre es para siempre. Esto no es que en 2 años usted se cansó del hombre y ya viene aquí o dice que no se lo aguanta. Efectivamente, esto sucedió. La mujer le pidió que le hiciera el amarre. Meses después regresa hasta donde Selene, la bruja, y le dice, necesito que me lo quite de encima. Ya me cansé. Sí, ya me cansé, no me deja ni respirar, no puedo salir a la tienda sola, no puedo hacer absolutamente nada porque este hombre está completamente obsesionado conmigo. Y claro, ahí viene todo, las consecuencias precisamente de esos rituales que se pueden hacer desde diferentes maneras, lo que decía Ruby, a través de rezos, a través de esas figuras o esos fetiches que representan a esos, ya sea hombre con mujer o viceversa, porque hay rituales para todo.
y también a través de esos elementos personales de las otras personas, ¿no? A través de la ropa interior, a través de los fluidos, porque es muy poderoso también ese tema de los fluidos. Y recuerdo muchísimo que Selene también nos hablaba de esas amarres que las personas iban a pedir para separar a otros. Entonces, este es el esposo de ella, pero yo lo quiero para poder tener o obtener a esa persona, pero finalmente hay otra cosa y era lo que decía Ruby anteriormente. Esa persona a la cual se le hace ese ritual, a la cual se le doblega, tiene dos sentidos. Uno, por un lado, se obsesiona con quien está y por otro lado también parece perder esa voluntad, ¿no, Ruby? Como que lo que decía, se emboban. Literal, ese personaje ya no vuelve a ser el mismo, ya tiene, dirían las abuelitas, otra energía, otro acento, otra forma de ser y parece que no tiene voluntad, está completamente dominado. Pues es que es ahí en donde yo digo, bueno, ¿qué sentido tiene hacer una cosa de esas, ¿no? Cuando yo sé que voy a tener a la persona, pero realmente hablar de amarre de amor, a mí me parece que ahí no va. Eso es una cosa en donde voy a tener a un ser humano ahí y además me lo voy a tener que ganar, o sea, la conciencia de que va a ser eternamente. Y me hiciste pensar cuando hablaste de esa separación de las parejas, por eso es que los amarres de amor no se catalogan ni como magia blanca ni como magia negra, sino como que bordean todos los puntos y es cuando se hacen esas maldiciones para acabar con la vida de la pareja del otro. O sea, yo he escuchado y es muy común en Colombia, ojalá y la gente lo comentara y nos contara si sabe de casos de eso, porque yo lo he escuchado muchas veces pues muy cercano y en otros casos que me han llegado. Este era un señor que trabajaba con este tema de petróleos en el llano, en los llanos. Entonces, pues estaba mucho allá. Allá se consiguió su otra novia y ella dijo como, no, yo quiero que él se quede conmigo. Entonces él venía unos tiempos, unas temporadas a la casa, pero cuando estaban, se la pasaban peleando, él decía que era increíble, que no se soportaban y que él, le daba el desespero y él quería regresar nuevamente al llano. O sea, no duraba ni 3 días y ya no quería estar con sus hijos, con su familia. Y decía que se desesperaba, que no podía dormir, que tenía pesadillas, que sentía que alguien le jalaba los pies. O sea, era una cosa tremenda. Y él como que cae en cuenta que lo que está pasando es que le están haciendo algo de brujería y consulta a una persona que sabe. Y esta persona va a la casa de ellos dos y le dijo que abriera uno de los cojines, que ese cojín de donde lo había traído y él se lo había regalado ella. Ella le había regalado un cojín y él lo había dejado en la cama pues, del matrimonio. Lo abrieron y tenía un sapo. Mm. Entonces, Vivo. sí, y estaba vivo, O sea, encontraron un sapo vivo. vivo dentro del cojín. Entonces son de esas cosas que dice uno, ok, esto no cabe dentro de ningún tipo de razonamiento, esto no tiene ningún tipo de explicación, pero es bastante extendido el uso de ese tipo de animales o que les dan sustancias, como la que he contado varias veces, de mi conocido que le dan una sustancia y cuando el hechicero, la persona que le va a hacer la limpia, le entrega un líquido, le hace beber el líquido, a la hora de trasbocar, lo que trasboca es un sapo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es O la sea, línea? vomitan y sale un sapo vivo moviéndose. Sí, esa fue la historia de uno mis conocidos muy cercanos. O sea, vomitó un sapo vivo. Ajá, y eres una persona escéptica a más no poder. Entonces, cuando a él le pasó eso, fue como, ok, o creo, ¿no? Es una cosa bien difícil. Y él reconoce que estuvo con una mujer mucho tiempo que aparentemente eso lo dan en el café. Entonces, por eso es como, no le reciba café a cualquier persona, no le reciba, porque pues en esas cosas dicen que dan estos bebedizos o estos males postizos, los ponen ahí. Yo recorriendo Boyacá recuerdo en varios municipios que le decían a uno no reciba jugo de mora porque le echan sangre, le echan gotas de sangre y lo enamoran, le da el mal de vereda, El mal de vereda, sí, lo señor. atraen, lo embrutecen porque le echan sangre menstrual en gotas o también dicen en el chocolate, ¿no? Que en esas dos bebidas, sobre todo el jugo de mora y el chocolate. Pero si les parece, antes de seguir, vamos a escuchar un testimonio de una persona que se llama Harry. Y Harris nos cuenta cómo se enfrentó su familia, nada más y nada menos, que a un amarre de amor que ya pasó los límites y que se manifestaba físicamente de forma paranormal, que en su casa pasaban cosas muy raras,
que tienen que ver incluso también con un muñeco que le habían regalado un osito, que no era tan tierno. No era un osito ternurín ni cariñosito, era un osito maldito embrujado. Vean ustedes este testimonio. A mi hermana mayor, ella tendría que 19 años, le regalaron un oso. Sí, yo no soy tampoco muy creyente de lo que es brujería ni nada de eso, pero pues obviamente respeto mucho esos temas. Cada persona tiene sus creencias. A ella le regalaron un oso, ella decía que era como ese personaje que le quería hacer un amarre, que quería que ella estuviera siempre con ella. Le regaló un oso blanco. Y el oso, ella decía que en la madrugada ella sentía que ese oso se bajaba de la mesa y se le acercaba. O le movía las cosas, le jalaba el pelo. Entonces, en la iglesia fueron los pastores de la iglesia donde ella asistía, le dijeron, aquí lo que encontramos y lo que hemos visto en la oración y lo que hemos venido a hacer, el elemento está en ese oso. Ese oso ustedes tienen que quemarlo. Se lo llevan, hacen una oración, hacemos una oración acá, se llevan el oso y lo queman. La única manera en que pueden romper eso es ustedes declarándolo y deshaciéndolo en fuego. Curiosamente hicieron lo mismo y que no se prendía, no se prendía. Yo no puedo dar fe de que eso fue así, pero yo creo mucho en lo que dice mi hermana. Ella es profesora de la Universidad Santo Tomás y no se va a poner a contarme historias fantasiosas para engañarme. Intentaron quemarlo como 3, 4 veces y hasta que personalmente no fue ella quien decidió quemarlo y prenderlo, no se consumió el oso. Desde ese momento en esa casa dejaron de ocurrir esas cosas porque uno a veces en la madrugada escuchaba ruidos y veía uno marcas en el piso, pero pues eran inexplicables. A veces mi hermana decía de pronto sonámbula o algo, pero ella no estaba en la casa e igualmente pasaban esas cosas. Entonces esa también es una historia muy, muy extraña y muy interesante que me ha pasado. Otra también de la iglesia contaban que una persona fue porque se sentía muy mal, porque le estaba yendo mal. Ella decía que probablemente alguien le dio algo y quería pues entregarse a Dios. No quería brujería con brujería, sino quería contrarrestar la energía y quería ir a la iglesia. Estaban haciéndole, eso se llama una liberación en el ámbito cristiano, en la religión cristiana se llama una liberación, donde hacen como una especie de exorcismo para liberar el mal o la energía que esté en la persona. Ella empezó a sentir como ganas de orinar, de orinar. Las personas que están ahí cuentan que ella no aguantó más la presión en su cuerpo, que empezó a sentir calor y eran como unas 15 personas alrededor de ella. En la iglesia, obviamente, se sentó y al momento de orinar sacó una especie de ratón. Y ese ratón fue encogiéndose, encogiéndose, encogiéndose hasta que quedó como un renacuajo. Al momento que ellos fueron a recogerlo, se movía y se escabullía y lo que hicieron fue envolverlo en papel, botarlo a la cisterna. Esa persona quedó ahí desmayada y después de eso, pues ella cuenta que su vida cambió. Es una persona que desactiva la iglesia donde van familiares míos. Esa también me pareció una historia muy impactante, muy, muy extraña y me acuerda mucho a historias donde uno ve que cogen un huevo y lo canalizan y sale un ratón que se me hace en comparación, no estoy diciendo que sea igual, pero la brujería y la religión tienen rituales muy similares, pero contrapuestos en bien y mal. ¿Sí? Para mí es así, el cristianismo también consagra cosas, consagra elementos, la brujería también consagra cosas y consagra elementos. Entonces me acuerdo mucho de esas historias, videos que tuve la oportunidad de ver de rituales que hacían y sacaban, realmente no sé cómo es lo del huevo, pero sé que se manifiesta y se materializa en el huevo un ratón y lo abren y sale un ratón. Entonces me acordé muchísimo de esa historia tan pues impactante para mí, ¿no? Increíble, increíble ese testimonio paranormal, Joana, que hablan de un amarre, pero que se manifestaba en un muñequito, en un oso de peluche. Es realmente impresionante, Esteban, porque también, miren, no solamente con esas figuras, ¿no? Sino también enviándole los famosos muertos. Entonces está la historia que nos cuenta Ruby del cojín con un sapo adentro, la historia que nos cuenta este testimonio de Harry y ese peluche que de alguna manera tenía todo este ritual de brujería. Pero recuerdo también, Esteban, una mujer que entrevisté y me contaba que ella tenía una pareja. Su pareja era policía y se fueron a vivir a Los Llanos de Colombia. Y resulta que allá él
tenía otra persona. Y esta persona le hacía pues brujería a ellos para que se separaran, ¿no? De alguna manera. Pero este hombre tenía un reloj que le había regalado esta mujer. Y en ese reloj, cada que él se lo ponía, empezaba a tener unos comportamientos muy extraños, muy, muy extraños. Empezaba a ponerse un poco agresivo, a desesperarse, a quererse ir de la casa, pero no solo eso. Cuando dejaba el reloj en la casa, en la mesa de noche, y su esposa estaba durmiendo, ella empezaba a sentir una especie de sombra que estaba en la habitación, que la observaba. Y lo que cuenta esta mujer, lo que me contó esta mujer, fue que un día ella pudo ver cómo una mano la atacó y le dejó especies de rasguños en sus brazos. Ella, por supuesto, salió despavorida porque no sabía, ya sintió la sombra y de repente vio cómo la atacaba y cómo esos rasguños quedaron en su brazo, sale corriendo, se va donde una vecina, el hombre regresa al otro día y dice, ¿dónde está esta mujer? ¿Qué pasó? Ella vuelve, le cuenta de la historia, ella sabía que él andaba con otra mujer y empiezan a revisar las cosas. Cuando abren el reloj, resulta que allí dentro del reloj había una especie de fetiche muy pequeñito. Era como Ujú. una cinta de color rojo y anudada además con otra cinta mucho más delgada de color negro y estaba dentro de ese reloj. Lo llevaron a donde una bruja también de allá de los llanos y les dijo que efectivamente esto era un ritual, era un hechizo y que lo que querían era amarrarlos, es decir, al amante con el esposo y separarlo de su esposa oficial. Y mira que ahora con eso que tú dices y que cuentas de la mano, hay un registro inquisitorial que me pareció muy curioso y es que una de las brujas, esto fue en Andalucía también, decía que para que le diera una mano para que esa persona, mejor dicho, la jalara todo el tiempo, así como que tuviera la sensación de que con esa mano lo jala, hizo un ritual con la mano de un muerto. Entonces las cintas y todo se la puso. O sea, realmente cuando uno se pone a ver, no es que exista una receta. A veces uno ve en redes que no, que para hacer tal cosa, que la canela y que yo no sé qué, y le dan a la gente las fórmulas como para que haga la misma gente sus propios hechizos, como que hágalo usted mismo en casa. Y bueno, primero yo considero que es un poco ingenuo creer que nosotros así como de la nada vamos a poder hacer algo así. Por eso jamás doy recetas completas o digo lo que he encontrado completamente, ya el que quiera investigar, que investigue, pero sí es importante darnos cuenta que pues se está jugando con unas fuerzas que realmente pues no conocemos. Aquí en Colombia el tema de las brujas en los llanos orientales y los amarres guajiros son de lo más conocido porque dicen que los amarres guajiros, mejor dicho, la persona que coges ya pierde la voluntad y la tienes para siempre y eso es un tema que viene desde hace mucho tiempo como instaurándose y uno ve en redes y es algo que todavía se vende bastante bien. Yo quería hacer una pregunta sobre algo que son las velas, ¿no? Y las velas últimamente se han usado mucho, como decía Ruby, en TikTok uno entra y coloquen ustedes, pues yo lo digo aquí, amarre y siempre te van a mostrar una vela, sale una bruja de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Honduras, de donde sea, mostrando cómo se hacen los amarres y dando las recetas. Y en muchas se usan velas y yo he encontrado algo que quería preguntarte, Ruby, y es que cogen dos velas que muestran un hombre y una mujer, o a veces un hombre, porque los amarres se pueden hacer en personas del mismo sexo. Ujú. Es más, antes de hacer esta pregunta, recordé la historia de una persona que conozco que no le gustan los hombres, es heterosexual, nunca ni siquiera, según él, ¿no? Nunca se había sentido atraído por un hombre. Y entonces de pronto vio y le empezó a gustar un vecino y dejó a la novia y empezó a tener relaciones con el vecino y decía, pero ¿por qué estoy doblegado a mi vecino? Y empezó a darle dinero y ya no podía. Y él dice que le hizo un amarre del mismo sexo. También se puede hacer entre dos mujeres. Incluso en TikTok puedes encontrar que a veces
hay amarres muy extraños donde amarran a 3 personas para que sufran entre ellos, para que entre ellos se maltraten y no puedan despegarse. O sea, es una cosa muy extraña. Pero yo te iba a preguntar, Rubiela, en muchos de esos videos y esas recetas se muestra que hay que bautizar a las velas y que hay que bautizarlas con el nombre de las personas como quien bautiza a un niño, a un bebé. Incluso utilizan, es como un bautizo casi como el católico, pero de unas velas. Eso es muy extraño, ¿no? Pues lo que pasa es que en el sentido mágico las velas abren portales, ¿no? Se supone que cuando yo enciendo una vela y la intenciono, eh, digamos que las fuerzas que yo estoy llamando se atraen a esa vela. El quemar el cebo es muy poderoso. Y por eso hay la tradición también de que esa misma cera, que es generalmente es cebo, no es parafina, sino se hace con cebo. Aquí en Colombia es como lo que se usa, la materia Grasa prima, animal, grasa animal, exacto, que huele terrible. grasa de muertos, de un y animal muerto, es grasa. exacto, se hacen es con, precisamente porque tienen ese sentido ritual, se encienden y abren ese portal y atraen la fuerza. Entonces, claro, las velas es como lo más, digamos que popular, lo que más se usa, y además es que es muy es antiguo, o sea, desde, yo te tengo velado, yo te pongo la foto y te pongo la vela y te tengo iluminado el camino para que solo puedas ver hacia mí, para que solo puedas, tu camino y tus pasos se dirijan hacia mí. Entonces, sí, claro, las velas son muy usadas y además, pues aprovechan, entonces, que la vela roja, que la blanca, que la negra, o sea, hay diferentes colores y diferentes usos, pero una de las cosas, digamos que las más tradicionales que se ve aquí es la forma humana, que le dan una forma humana y que le ponen o ropa de esa persona o algo que tiene que ver con esa persona, con fotos, e incluso hay un parque en Bogotá, en uno de los humedales, en donde había hace tiempo, no sé, en este momento, un árbol, en donde la gente tenía por tradición ir y colgar esos 2 amarres con cinta roja y lo tiraban allá en ese árbol, en un parque en Bogotá, y cuando uno iba era como muy turbio, con fotos que la misma gente sube a TikTok y eso, entonces las descargan, las imprimen y las ponen dentro de los muñecos, ya sea para unirlos, separarlos, o bueno, para todo esto que hemos dicho que es bastante variopinto. Sí, Joana, es que las velas tienen de alguna manera esa connotación mágica, ¿no? Por eso mucha gente dice, me tienen velado, se la tienen velada, Ujú, ujú. o me tienen iluminado también. Y las velas se utilizan en muchos rituales. Incluso yo he visto que hay lugares, consultorios esotéricos, donde venden velas específicamente hechas, estamos viendo algunas imágenes, velas específicamente hechas para amarrar. Y tienen diferentes colores. Rojo para amarrar sexualmente, supuestamente. Negro para hacer daño, ¿no? Entonces la Para vela de los dominar. amantes amarrados es como para dominar el negro. Hay otra que es como la amarilla, que es como para que la gente se enamore, pero que no sea como pasional, sino que siempre admire al otro. No sé, es también de doblegación, doblegar. O sea, hay muchas cosas interesantes. Incluso hay unas velas de colores del arco iris. Bueno, no conozco mucho, no soy brujo, pero hay muchas historias de estas, ¿no? Sí, Esteban, y es que miren, además de, digamos, de la figura como tal, pues todo tiene una intención. Sin intención, pues no funciona la cosa. Entonces, claro, no solamente están las velas rojas de esas dos figuras pegadas, la negra, como nos decía, sino también, por ejemplo, la rosada. La rosada que se supone que es un poco más de amor puro, pero finalmente resulta siendo un ritual. No solamente es comprar la vela, es intencionarla. Entonces, por eso muchas personas, además, claro, es la vela que tiene esas dos figuritas, esos dos cuerpos humanos juntos, que le ponen una cinta, pero además al intencionarlo le pueden poner no solamente el nombre, es decir, escriben el nombre, sino las fotografías de estas dos personas que quieren unir, o en el caso de que sea la vela negra, pues a la que le quieran hacer daño, a la pareja que quieran separar. Y muchos brujos además mandan a escribirle de manera de abajo hacia arriba a esa vela también la intención que se pretenda, ¿no? Entonces quiero que este hombre esté conmigo para toda la vida, o quiero que este hombre ahora solamente me mire a mí, solamente me admire a mí. Y esto lo hacen escribiendo en esa vela, ¿no? Y todo esto con esa intención que finalmente es lo que le da poder a esa figura, a ese ritual tan particular, pero sin duda, como nos decía
Rubiela, es que la vela o la luz tiene esa intención de generar como esa aura espiritual, Y ese atraer, canal. exacto, atraer esa energía, atraer ese canal, y por eso son tan importantes, sobre todo, pues creo que en todos los rituales de brujería, pero en los rituales de amor se utiliza muchísimo, muchísimo las velas. Es que casi que me atrevería a decir que no existe una receta única. Es muy a pedido de la persona, de lo que quiere y lo que va a traer y lo que quiere conseguir. Entonces, algunos con unas modificaciones o cosas de más o cosas de menos, cada quien, digamos que personaliza el hechizo para saber que la persona la tiene cerca o para saber que la va a alejar o para saber que, como decíamos, no la va a seguir maltratando, o sea, va a seguir estando con ella, pero no la va a seguir maltratando, para endulzar un poco Endulzar. esos sentimientos que cuando lo miramos de verdad de fondo desde lo social, cuando lo vemos más allá de lo mágico, nos damos cuenta que pues esos son síntomas de todas esas carencias afectivas y todas esas dificultades que tienen las personas en su cotidiano y pues que la magia se vuelve un buen recurso para solucionarlo en últimas. Sí, o sea, yo he visto muchas veces que venden no solo velas, sino hay unos perfumes que venden en los brujos generalmente, y un perfume que se llama Quitacalzón, otro perfume que se llama Manzaguapos, El otro, Amanzagua, pues sí. el perfume de Amanzaguapos que se vendía mucho. Y una vez entrevisté hace muchos años a una persona que vendía estos perfumes y me dijo, no, eso es, ni siquiera es perfume, eso es limpiador de piso con agua y aceite, Sí. me decía, yo le echo limpiador de pisos a un poquito de aceite de bebé y lo empaco y la gente lo que hace es con su propia fe. Entonces él me decía, es que es un tipo muy tímido, se compra un perfume quitacalzón, nunca ha tenido pareja ni nada, se lo echa y dice, ahora sí puedo, pues ya habla, pero porque Tiene es como el confianza, sí, empujoncito es de como el confianza. exacto. Y dice, funcionó. Es como una especie de placebo, como aquel que usa Viagra sin necesitarlo solo para Más sentirse potente. más, sí. O aquella persona, por ejemplo, que antes de salir de viaje se santigua porque piensa que lo Lo va a va a ayudar, proteger. lo va a proteger. Y realmente, pues entonces pasa, sucede. Me decían, no, esto sucede. Y es simplemente eso, era límpido o líquido de limpieza del piso con un montón de aceite revuelto así y una etiqueta que decía Amanzaguapos. Entonces, hay perfumes, pero también hay filtros, que es de lo que hemos hablado, bebedizos, y también las velas, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacer amarres, ¿no? Hay demasiadas, incluso no sé si han escuchado hablar de las torcidas. No. Las torcidas son trozos de ropa de aquella persona con fluidos corporales y otra serie de cosas que no voy a detallar aquí que utilizan como antorchas. Entonces las queman para que arda en deseo por mí y a medida que arde estoy esperando que esa persona venga y me busque porque está desesperada, porque no, sin mí no puede estar. Son como muy pasionales también, o sea, hay cosas que que parecen como inocentes, pero realmente tienen ese mismo principio de hacer que el otro cambie su voluntad y venga y esté conmigo. Hay un pueblito de Colombia que se llama Queremal. Y en el centro de ese pueblito de Colombia, en el Valle del Cauca, no hay ningún prócer ni ninguna estatua de alguien famoso, sino una estatua de una planta que se llama el quereme. Y esa planta se llama, ese pueblo se llama Queremal porque es el pueblo donde se siembra esa planta que se llama quereme. Y en casi toda América Latina se habla de que esa planta tiene diferentes nombres. Doblega y sirve para enamorar a las personas. Incluso a la gente le dice, le echaron quereme. Y ese pueblo se llama Queremal porque es el pueblo del quereme. Y tú vas y te lo venden y dicen que hay mucha gente ahí del pueblo que sabe cómo hacer bebedizos especiales con esa planta para enamorar a las personas. Entonces hay muchas cosas increíbles, hasta un pueblo fundado por los amarres. O sea, para que nos demos cuenta cómo la tradición mágica nos atraviesa hasta eso y pues en lo cotidiano la gente, hay una tradición que no sé, lo usan, es como de retomado de el agua bendita de las 7 iglesias. Aquí lo he escuchado que es robarse la sal de 7 bares. Sí, robarse la sal de 7 bares, ¿cómo es Exacto, eso? ir bar por bar, que aquí no queda nada difícil en Bogotá, en 7 bares robar sal y que se usa como un atrayente, o sea, como algo que me da como esta aura de soy muy atrayente cuando entro a un lugar. O sea, hay una cantidad de un sinnúmero de situaciones de esas que vienen del pasado, que se transforman con lo que está ahorita, porque digamos que lo que se sabía de las 7 iglesias y del agua bendita de las 7 iglesias
creencias, era para ser limpias y para todas estas aguas florales y demás. Entonces se transforma, ¿no? Entonces se vuelve la sal y de 7 bares, porque es un lugar en donde conozco gente y demás. Entonces es hasta gracioso ver cómo transformamos ese tipo de creencias. Y también conozco una historia, esto de la sal no la conocía, entonces toman sal de 7 antros, 7 discotecas, 7 lugares de encuentro, de bailar, y cogen un poquito, lo guardan y la revuelven todo y con Con eso... eso, o sea, es como un atrayente, como algo que se vuelve, que lo vuelve irresistible. Yo lo que había visto era una investigación que hizo un grupo de investigadores, valga la redundancia, paranormales, que se llama Expediente Paranormal Colombia, que es John Barrera, un saludo a él, que había hecho una investigación en un antiguo prostíbulo. Y entonces él había encontrado que en las materas enterraban preservativos de los clientes, las ¿Para qué volver? trabajadoras, Sí. con otros elementos, un pelo de ella o elementos de ella o parte del maquillaje de ellas revuelto con los preservativos, con los fluidos de los clientes y los enterraban en las materas del burdel, como para que el cliente no se fuera con otra y siempre volviera a ese burdel. O sea, si había 10 burdeles, el cliente se obsesionara con esa trabajadora sexual y pues le pagara más y le diera más propinas. Eso decía la investigación, ¿no? Forma de Horrible. fidelizar a los clientes. Claro, ese es el amarre. A Ajá. través de un líquido vital del personaje, intencionan esto y de esa manera lo hacen. Y recuerdo ahora el caso, por ejemplo, del famoso futbolista Iker Casillas en España, que esto fue un escándalo porque por allá, como en el 2014, empezó a salir de manera secreta con una mujer que se llama Claudia Babel. Esta mujer, creadora de contenido, modelo, empezó a hablarse con Iker Casillas a través de redes sociales, coqueteo va, coqueteo viene. Ella asegura que tuvo una relación con él. El hombre dijo que no habían tenido una formación, una relación formal, que simplemente pues había sido coqueteo y todo, pero la mujer en medio de ese boom, que todo el mundo la estaba persiguiendo porque salía con Iker Casillas, este futbolista tan famoso, pues lo que hace es mostrar todos los chats íntimos que tenían, que él le decía a ella cuando se iban a ver, cómo se iban a ver, bueno, en fin. Pues resulta que este hombre la demandó, le dijo que estaba violando su privacidad. Esto fue todo un pleito legal, pero hace poco, en un programa de las mañanas allá en España, un brujo, o un periodista mejor, entrevistó a un brujo que aseguraba que Claudia Babel le había prometido una cantidad exorbitante de euros si le hacía un ritual de brujería a Iker Casillas para que estuviera con ella. Este brujo la denunció, salió a contar esta historia porque el brujo dice que efectivamente ellos hicieron todo el ritual a través de ¿qué? A través de las velas y las fotografías de ambos para que este hombre se desesperara, la buscara y solo estuviera con ella, pero que la mujer, Claudia Babel, nunca le pagó ese ritual. Además se fue debiendo. Sí, le debe al brujo y por eso el brujo pues salió a cobrar, pues a contar la historia, ¿no? A Cómo ponerla fue en que evidencia. exactamente, cómo fue que esta mujer le pidió este ritual para tratar de atraer a este futbolista tan famoso. Es que es interesante porque esa historia se repite muchas veces. Gente que de alguna manera es muy famosa, adinerada, como Iker Casillas, arquero de la selección española, ganador del mundial, o sea, campeón mundial. Y entonces aparece alguien y la lógica es decir, no, ¿cómo pudo haber hecho eso? Es que lo embrujaron. Realmente para mí es una excusa a veces, pero la historia es increíble porque sale el brujo diciendo, ah, pero es que no me pagaron. De alguna manera también hay formas en las que se pueden, aunque muchos dicen que no se pueden, deshacer los amarres. Y hay brujos que supuestamente cobran por deshacer el amarre. ¿Y cómo se podría deshacer un amarre? Porque siempre se habla de los amarres, pero no se habla de cómo romperlos, ¿no? Porque eso es una cosa que es mucho más complicada. Incluso cuando uno le entregan un volantico en la calle, dice, le atraigo al ser amado, pero ojo, no se lo puedo después despegar, tenga Sí, cuidado con eso. Pero deshacer los amarres desde ese punto de vista mágico, espiritual, esotérico, popular, ¿es posible? pues en teoría no se puede.
O sea, yo lo que amarro y lo ato ya no lo puedo desatar, además porque lo estoy pidiendo con toda mi pasión, pues, para que suceda. Pero por supuesto que siempre han salido aquellos que dicen, no, yo sí puedo hacerlo y cobran bastante bien. Entonces, aquí, o sea, a qué le llamamos aquí? ¿Cuál es el llamado? Si usted camina por cualquier calle de Chapinero, de Bogotá, Teusaquillo, por donde usted vaya, se va a encontrar en un poste, en cualquier aviso, bueno, en cualquier lado le prometen que le traen a su ser amado y querido en 3 días, que arreglan matrimonios, que evitan divorcios, que, bueno, hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Mágicamente, lo que por lo menos se dice desde los juicios inquisitoriales es que no se puede deshacer un amarre mágicamente. Siempre ha salido quien dice que lo puede hacer, pero que es bastante difícil y que cobra una suma de dinero bastante importante. Yo llamaría a la gente al criterio porque pues hay muchas personas que se lucran con este tipo de situaciones y era lo que decías ahorita, Esteban, o sea, básicamente es como la energía que la gente le pone a eso, la creencia que le pone a eso, cómo todo su actuar va hacia alrededor de eso y pues es agua con 3 gotas de lavanda, o sea, O con hierbitas sí, o sea, de salvia. eh, Pero ojo, que aquí sí quiero preguntar algo que tú conoces y nos lo dijiste al comienzo. También hay un tipo de amarre para separar, ¿no? sí, es como, o sea, desamarro esa relación, pero lo amarro conmigo. Conmigo. Ahí quedé yo jodido. Sí, es decir, yo a esta pareja la separo como sea porque yo me voy a Para quedar que con, se con- venga con esta con... persona. Entonces, por eso a veces se hablan de maleficios y cosas oscuras que van a la otra persona. Sin embargo, Esteban, hay muchos brujos que aseguran que los amarres o la brujería, cualquier ritual de brujería, se podría deshacer siempre y cuando se encuentre el tótem, por decirlo así, El es fetiche, el decir, el objeto. fetiche, el objeto, porque en muchos casos, por ejemplo, si hacen un entierro en la casa de una persona, está en la matera y entonces encontraron esto, entonces hacen todo un ritual, algunos utilizan agua bendita, los más creyentes, otros lo queman. Entonces muchos brujos dicen que estos amarres se pueden deshacer siempre y cuando se encuentre ese objeto con el cual han hecho toda la brujería. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo, también se trata un poco de qué creencia y qué tanta energía o qué tanto pensamiento mágico se tenga para pensar que al quemar esto o al ponerle agua bendita, pues ya ese amarre no me Sí, pertenece. sobre todo porque todo depende de la intención. Y Ujú, tú sabes que la intención con que lo hacen es, quiero que sea mío siempre, ujú. quiero que sea mía siempre, quiero que no pueda estar con otra persona, quiero que su relación se acabe, quiero poder tener mis amigos y que mi pareja nunca se dé cuenta, ¿sí? Es como la intención que le ponen que es para siempre. Sí, Y yo, perdón, me acuerdo aquí de un caso muy particular en una iglesia de la Tebaida en el Quindío, donde habían unas repisas altas donde ponían las figuras, las estatuillas de los santos, y habían personas que iban y dejaban fotografías de parejas allí con velitas pequeñas o los lazos de amor amarradas y el padre, el sacerdote, ya sabía, ya conocía quién era la mujer que iba a Que dejar digo, allá, la bruja o sea, que era una sola, es la que era estaba en una cada. bruja, exacto, era una bruja, el padre ya la tenía identificada, entonces él cuando la veía rondando la Eucaristía, luego se hacía el recorrido por la Las iglesia estatuillas, donde ajá. estaban las estatuillas, empezaba a revisar y lo que hacía este padre era hacerle una especie de exorcismo a eso que era una bolsita de terciopelo roja, dentro de ella las fotos de estas dos personas amarradas con cinta roja también. Entonces el padre cogía esto y hacía una especie de exorcismo a través de la oración con agua bendita, limpiaba esto primero y luego lo quemaba completamente. Y así se suponía que ya ese hechizo que esta mujer había puesto, pues ya estaba deshecho. Y me hiciste acordar que hay otro que me parece, o sea, ahí habla de la radicalidad de lo que es un amarre, que lo hacen con candados. con candados. Sí, entonces hacen todo digamos que los elementos en donde se va a transferir la magia, se cierra el candado
y se bota la llave. Y eso me recuerda que hay lugares del mundo donde en los puentes dejan Sí. candados con promesas de De amor. amor para siempre. Y recuerdo que y recuerdo muchísimo que hay personas que me han contado de una forma un poco, a uno le da risa, pero es como la explicación de muchos casos que hay en la farándula. Entonces, recuerdo el que me contó que me decía, es que yo creo que Clara Chía le hizo un amarre para separar a Piqué y Shakira. Y tengo las pruebas y no sé qué Sí. más, y además por eso usa un hilo rojo y no sé qué más. Y otro dice, no, Cristian Nodal siempre va donde brujos y por eso es que Cristian Nodal es así y es un tipo que le gusta la hechicería. No sé, o sea, yo no estoy afirmándolo, es lo que dice la gente. Entonces siempre es una explicación un poco de lo sobrenatural sobre lo que aparece que la gente no puede entender. Entonces, ¿cómo Y entiendo que Cristian Nodal deje a la mujer embarazada por otro? Entonces, debe haber Ay, sido brujería. tiene que ser. Y démonos cuenta que además en esos ejemplos que has dado, Esteban, sucede en las más altas esferas, ¿no? Sucede con gente de mucho dinero y que se supone que está lejos de este mundo, Ujú. y sucede en los barrios más populares. O sea, creo Sí. que es algo que está transversalizado en toda la sociedad. Y recuerdo, por ejemplo, hace mucho tiempo que en un programa que se llama El Cartel de la Mega, en el que yo de alguna manera participo con Daniel Tres Palacios, que llamaban brujos, que decían, yo para probar que soy brujo puedo hacer amarrar a un cura con una mujer y dejan de ser curas. Yo puedo amarrar al vigilante con el dueño del almacén y deja a la mujer y se va con un hombre. Yo puedo amarrar. Y entonces hay gente que dice, no, pues los reto, los reto. Hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que dice que los reto sus poderes y sus rituales y así de alguna manera explican que esas cosas pasen, ¿no? Que las cosas que uno en el barrio, que uno en la televisión, que la farándula no puede explicar, es brujería. Sí, es como la imposibilidad de entender que alguien pues te deja de querer, o la imposibilidad de entender que las relaciones de pronto no son para toda la vida, que nos lleva finalmente a este tipo de cosas. Sí, y en este caso me acordé de otra situación que fue súper popular, sobre todo aquí en Colombia, de una modelo venezolana que se llama Aleska Génesis. Esta mujer venezolana, modelo, súper activa en redes, fue novia de un cantante que se llama Nicky Jam, un cantante de Ujú. reggaetón, y a ella se le filtró un video, una videollamada donde estaba con una bruja de santería cubana haciendo el ritual para que este hombre volviera a estar con ella. Y en el video se ve como ella dice el nombre completo del cantante, pide que regrese con ella, que solo la vea a ella, que solo esté con ella. Y resulta que todo esto es toda una película, porque además el que filtró el video fue el exnovio de esta modelo, ¿no? Ok, Entonces hay no. un triángulo y esto, todo esto para decir que efectivamente la gente utiliza la magia para poder obtener cosas que parecen no asimilar. Entonces, no solamente por eso son tan habituales los rituales de amor o la brujería o los amarres, pero también el hecho de hacerle daño a otra persona, ¿no? Como no puedo hacerlo directamente, pues utilizo esta brujería, utilizo algo oscuro que nadie va a saber que fui yo para hacerle daño al otro. Entonces, ¿cómo somos tan macabros que utilizamos todo lo oscuro y lo oculto para poder obtener algo que no podemos tener o que no podemos hacer abiertamente? Es la zona de sombra, la brujería deja ver la zona de sombra de los seres humanos. Bueno, ya llegamos al final, estamos llegando al final de este podcast, de Más Allá Podcast. Hay otras historias que quisiéramos también conocer, que son las de ustedes. Si ustedes tienen historias, coméntenme aquí abajo, tratamos de contactarlos. Y así como escucharon a Harris, tal vez podamos presentar aquí su historia y la analizamos. Nos envían en video y demás. Recuerden también que queremos ir a viajar a Egipto. Si ustedes están interesados en la excursión, aquí abajo está. Y bueno, llegamos al final. Joana, ¿cuál es su conclusión después de este viaje? Podríamos hacer un día otro programa de brujería con sapos, porque hay historias increíbles y podemos presentarlas acá y analizarlas de gente que vomita sapos.
que defeca sapos, que va a tomar agua y ve un renacuajo entre el jugo. O sea, son cosas muy raras. Son los animales psicopompos, Sí, o sea, que son los que van hasta el otro plano. Entonces están los sapos, están los gatos, están las lechuzas. Bueno, ahí hay una cantidad, pero aquí en Colombia, pues seguramente porque endémicamente están en los territorios, son más fáciles de encontrar. vamos a hacer un programa de brujería con sapos explicándoles todo. Si aquí abajo hay más de 1000 comentarios que digan quiero el programa de brujería con sapos. Si hay más de 1000 y ustedes lo comparten ya mismo este video por WhatsApp y por todo, si hay más de 1000 veces que se han compartido este video, lo hacemos aquí con Rubiela y con Joana y les pasamos videos de gente que supuestamente dice que ha vomitado sapos. Pero bueno, llegamos al final. Joana, ¿le queda algo que contar o decir o cuál es su conclusión? ¿Cómo la pueden buscar a usted? Esteban, lo que me queda por decir es que por favor no se atrevan a hacer estos rituales. De verdad que es algo demasiado oscuro y hay que ser consciente de que si alguien quiere estar con usted, pues que lo esté de manera natural, agradable, por amor, pero estos rituales de brujería, estos amarres, pues finalmente lo que hacen es generar daño y de una manera absurda tener a otra persona. Entonces, no hagan esas cosas, por favor. No sigan los rezos de Ruby. No, y además que nunca los di completos, nunca los doy completos. Rubiela Hernández, investigadora social. Si alguien quiere buscarla a usted, yo sé que usted no da consultas ni es una persona, pero si la quiere alguna persona tal vez buscar para información o para que usted tal vez le dé algunos datos o algo así, ¿dónde pueden buscarla? Bueno, yo antes de decir de dónde me encuentran, sí quiero hacer uso de una frase que no es mía, es de Fito Páez: ten cuidado con lo que querés, porque algún día lo puedes conseguir. Y eso es el principio de todo este tema. No es seguro que siempre queramos estar con la misma persona, aunque el sentimiento en su momento nos lleve a pensar que sí. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. A mí me encuentran en Instagram como Ruby Investiga. Efectivamente, no hago consultas, no hago limpias, no hago amarres, nunca. Si tuviera todo ese poder, créanme que lo estaría usando para otras cosas. Y pues nada, cuando me necesiten y quieran de pronto consultar algún tipo de información o algún tipo de artículo académico, ese tipo de cosas, con todo gusto lo pueden conseguir a través de eso. Y a ustedes muchas gracias por haber visto este video. Esto se llama Más Allá Podcast. Hacemos eso, exploramos los límites de la realidad, del pensamiento mágico. No soy creyente, nunca me he hecho un amarre. Quisiera algún día que me hicieran una brujería como un secamiento para no usar Ozempic o algo así, pero de todas maneras a ustedes muchas gracias por estar ahí y les quiero decir que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Se les quiere.